Sí, el título de esta predicación es Vence el mal con el bien. No sé si alguna vez les ha pasado, o algunas veces, que parece como que el bien no tiene poder, ¿no? No sé si alguna vez han pensado eso. Luego vamos a ver que en la Biblia a alguien le ha pasado. A veces vemos, ¿no?, que los jefes, o los compañeros de trabajo, o los vecinos, o los políticos, son personas que no respetan a nadie, que son orgullosos, que roban, que mienten, que son corruptos, evaden impuestos. No estoy describiendo todo de los políticos, vemos que prosperan económicamente, parece que viven una vida relajada, ¿no? Al menos es lo que parece. Parece que viven otra realidad, ¿no? A veces, bueno, ahora sobre todo con el tema de la pandemia, mucha gente que no puede trabajar, están los bares, los restaurantes cerrados, les cuesta llegar a fin de mes, no están cobrando la ayuda que deberían cobrar, y otros vemos que la están pasando súper bien en la pandemia porque tienen una casa enorme, una mansión con patio, les da igual estar adentro o afuera, ¿no? Y no digo que siempre ese dinero sea por haberlo conseguido de malas maneras, ¿no? Pero muchos lo han hecho así y vemos que parece como que hacer el bien no tiene su recompensa, ¿no? Y a veces uno piensa, ¿no? ¿Por qué pasa esto por qué yo estoy viviendo una situación mala, entre comillas, si yo hice las cosas bien, ¿no? O procuro hacerlas? Les voy a contar, yo cuando era pequeño era fanático del fútbol. Bueno, lo sigo siendo, pero ahora ya no tengo tanto tiempo para mirar los partidos. Pero me gusta seguir. Miro el Marca o los periódicos deportivos. Siempre me gusta estar al tanto. Por ahora sigo mucho al Barça porque está Messi. No sé, después ya no sé, seremos todo el Paris Saint-Germain, del Manchester City, lo que sea, ¿no? Somos donde vaya Messi. Y yo, ¿saben que? Bueno, yo vivía en Argentina, fanático de Boca Juniors, y sabía si el fin de semana había un partido de fútbol de Boca, un partido importante, yo esa semana procuraba hacer todo bien, iba a la iglesia, todo bien, porque pensaba que si yo hacía las cosas bien, iba a tener iba a influir en el resultado de mi equipo. Si yo no faltaba al culto, si yo no fallaba, ¿no? Boca iba a ganar. Y después también me pasó en la época de la universidad, ¿no? O del bachiller, que ya mis compañeros adolescentes jóvenes, ¿no? Que solían salir, ir a las discotecas, ¿no? Había un examen, yo todo el fin de semana estudiando, y después, si iba bien de estudios, sobre todo iba a la iglesia, sábado, reunión de jóvenes, domingo, a la mañana. Y mis compañeros que iban a la discoteca perdían tiempo en esas cosas, toda la noche del sábado al domingo saliendo, ¿no? El domingo ya no podían ni estudiar porque no estaban en condiciones tampoco. Y luego veía que ellos aprobaban el examen y yo, que había a la iglesia, había hecho todo bien, entre comillas, suspendía, ¿no? Y pensaba, ¿cómo puede ser? Si yo había hecho las cosas bien, ¿no? Y saben que en la Biblia vemos el caso de Asaf, que el pastor Rubén hace 2 domingos más o menos nos compartía. El Salmo 73, lo pueden buscar. Le pasó algo parecido a Asaf. Tuvo un pensamiento bastante parecido a lo que les comentaba yo ahora. Dice desde el versículo 1: En verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Lo mismo que les comentaba antes, pero con otras palabras. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y tan fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Hasta que, en el versículo 28 dice: Pero en cuanto a mí,
El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. ¿Sí? Cuando Asaf tenía estos pensamientos, cuando llegó a la presencia del Señor, ahí Dios le dio luz y comprendió todo. Amén. Y entre paréntesis, un apunte que les quiero hacer, ¿no? Para acercarnos a Dios no hace falta esperar a las pruebas, a las tribulaciones. Tiene que ser parte del día a día. Es parte de nuestro camino. Acercarnos a Dios tiene que ser no solo algo de los viernes, los domingos, los martes en la iglesia. Tiene que ser algo de todos los días de la semana, ¿sí? Y tenemos que invertir tiempo en orar, en leer y meditar la palabra de Dios, en tener comunión con Él todos los días. Amén. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando lleguen los momentos difíciles, vamos a estar lo suficientemente estables en Él para poder afrontar las tribulaciones y los problemas. Amén. Cierro paréntesis. La Biblia nos dice que acercarnos a Dios es el bien. Leíamos recién en el Salmo 73, versículo 28. Y también nos enseña que a pesar de lo que padezcamos, debemos hacer el bien. Amén. Vamos a leer muchos versículos hoy, así que si quieren apuntar o estén ahí con la Biblia. Bueno, los que están ahí en la pantalla van a tener trabajo hoy. Romanos, capítulo 12, versículos 17 al 21. Dice: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüencen de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Amén. Amén. Y el último versículo es el título de la palabra de esta mañana. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Si analizamos un poquito esta frase, este último versículo, el 21, vemos que tenemos del mismo verbo la forma activa y la pasiva, ¿no? Primero tenemos no te dejes vencer, que sería la forma pasiva, y después tenemos vence, que sería la activa, ¿no? No te dejes vencer sería, bueno, yo estoy aquí, no hago nada y no me dejo vencer, pero no estoy haciendo nada, ¿no? La forma pasiva. Y después tenemos la activa, vence, voy a hacer algo, ¿sí? No permitas que el mal te conquiste, que tenga victoria sobre ti, sino vence el mal con el bien. Amén. Debemos vencer el mal con el bien, pero con el bien que proviene del corazón de Dios. ¿Qué quiere decir esto, no? Esto es clave, lo último que les acabo de decir. Tiene que ser el bien que proviene del corazón de Dios. Debemos estar en sintonía con Dios. ¿Esto quiere decir que podemos hacer un bien mal? Sí, podemos hacer un bien mal. Y tenemos ejemplos en la Biblia. Tenemos primero el ejemplo de Pedro. En Marcos, capítulo 8, 31 al 33, dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Tremendo. Lo que estaba haciendo Pedro no parecía mal, ¿no? Estaba diciendo: no, Jesús, no queremos que padezcas. Pero no estaba en sintonía con Dios, no estaba bien. Tenemos también en Juan capítulo 18, versículo 9.
Pedro otra vez. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Otra vez. Estaba defendiendo a Jesús. Estaba bien lo que estaba haciendo, ¿no? Parecía. Pero no era la voluntad de Dios. Pedro deseó el bien de Jesús. Pedro amaba a Jesús de tal manera que con tal de defenderle era capaz de pelearse con cualquiera. Estaba amando a Jesús, quería el bien de Jesús, pero no entendía lo que estaba pasando en ese momento. No se trata de hacer cualquier clase de bien, sino que tenemos que echar mano de su bien. Amén. Amén. Otro ejemplo, el de la Torre de Babel. Génesis capítulo 11, versículos 1 al 7. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Amén. La construcción de una torre en sí no tiene ningún problema, no está mal. Pero en este caso el problema era la intención. ¿No? Hoy en día se construyen altos edificios por una cuestión de espacio. Ya, si todo estuviese en casa, no había 1 metro cuadrado de tierra libre, ¿no? Entonces, en grandes ciudades es necesario que haya edificios que vayan para arriba, no en horizontal, y para que haya sitio para todas las personas, ¿no? No está mal la construcción en sí. El problema en este caso era el fin que tenían. Quisieron buscar su propio bien haciéndose un nombre, o sea, querían ser famosos. Y esto no agradó a Dios. Todo el bien que no busque la gloria de Dios es engañoso y no tiene el poder de Dios. Amén. Si estamos haciendo un bien y si lo analizamos vemos que la finalidad no es la gloria de Dios, no es un bien. Amén. No hagamos favores a personas que no serán bendecidas o edificadas con nuestro acto. ¿Sí? No sé si les ha pasado alguna vez, ¿no? A veces nos piden una cosa y no lo pensamos y se la damos y después cuando lo analizamos, mejor hubiese sido que no se le hubiese dado, ¿no? Un poco trabalengua. Pero imagínense una persona que viene y me pide dinero para... bueno, mucho no le voy a poder dar, pero imaginen que tengo mucho dinero. Primero imaginen eso y después la situación que les voy a contar ahora. Si me piden dinero para comprarse un coche de lujo y esa persona apenas está llegando a fin de mes para cubrir sus necesidades y pagar el alquiler del piso o lo que sea, ¿no? Y bueno, podría ser un bien que pueda tener un coche bueno, ¿no? Pero si yo no analizo, y mejor le voy a aconsejar a que procure cubrir los gastos para llegar a fin de mes y el alquiler y no se compre eso, ¿no? Sí, no sé si se entiende. Díganme amén. o sí. Amén. Vamos ahora a leer varios versículos que hablan acerca del bien, porque en la Biblia hay muchos versículos que hablan acerca del bien. Y vamos a ir sacando enseñanzas de cada uno de ellos. Amén.
Primera Corintios, capítulo 12, versículo 24. Muy conocido. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Cortito y claro. Me gusta leer, más que decir cosas yo, me gusta que los versículos digan cosas, porque son muy claros y es la palabra de Dios hablándonos directamente. Amén. Debemos buscar el bien del otro y esto agrada al Señor. Del otro, ya sean los amigos como los enemigos, nos enseña la palabra de Dios. Lucas capítulo 6, versículos 27 al 36. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pescadores, a los pecadores, para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. No solo debemos hacer bien a los que nos caen bien, sino que debemos ir un paso más adelante y hacer el bien también a los que nos caen mal, a nuestros enemigos. Amén. Gálatas capítulo 6, versículos 9 al 10. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Debemos buscar el bien del otro y, dice la palabra de Dios, sobre todo el de nuestros hermanos. Por esto no puede haber peleas, no puede haber divisiones en la iglesia. Amén. Todos juntos formamos un cuerpo en el que si uno no está bien, todos lo sentimos, ¿no? En un cuerpo, si la cabeza se siente mal, si tiene fiebre, las piernas no van a poder salir a correr. Es todo un conjunto. Si no estamos unidos en un mismo espíritu, si estamos unidos, en un mismo espíritu, todos saldremos beneficiados. Nos estaremos edificando mutuamente y cada día estaremos más cerca de Dios hasta llegar a una completa comunión con Él. Amén. Efesios 6, 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Dios premia a los que hacen lo bueno. Y puede ser que nos premie aquí, mientras estamos en la tierra o en la eternidad. Amén. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. No podemos ni debemos cansarnos de hacer el bien. Amén. Nuestro mayor ejemplo, Jesús, se pasó toda su vida haciendo el bien, sanando enfermos, liberando, dando de comer, ayudando a los necesitados, ¿no? Si Él lo hizo, que es nuestro ejemplo, nosotros también tenemos que hacerlo, amén. No podemos cansarnos de hacer el bien. Y por último, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Tremendo este versículo. El que hace lo bueno es de Dios. Si hacemos el bien, somos de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Hermano, hermana, si no estamos haciendo el bien, ¿será que no conocemos a Dios? Para reflexionar.
el hacer el bien tiene que ser parte de nosotros. Tenemos que llegar a que surja naturalmente, de dentro nuestro, y que no tengamos que estar pendientes de ellos. Si yo tengo que pensar en que tengo que hacer el bien, es que me falta todavía practicar mucho más hacer el bien, ¿no? Y para terminar, empezamos diciendo que a veces parece que el bien no tiene poder, ¿no? Que no es capaz de vencer al mal. Y nos planteamos, ¿qué es más fuerte, el mal o el bien? El bien. Miren, Cristo venció al mal con el bien. Venció al pecado, venció a la muerte, venció a Satanás. Y haciendo lo bueno. Amén. Amén. El bien es más fuerte que el mal. Amén. Y tenemos que hacer el bien, ¿sí? Recordemos que en nuestras manos está el poder hacer el bien, el poder bendecir. ¿Qué vamos a hacer? Les dejo con esa pregunta de final. ¿Qué vamos a hacer? ¿El bien o el mal? Amén.